Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 93. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de muchas cosas, como son la ficha de Google My Business o Google Perfil de Empresas o Google Business Profile, como queráis llamarlo, porque realmente estamos hablando de lo mismo. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs. ¿Y todo ello para qué? Pues para que consigáis más visibilidad, posicionéis mejor en Google y con ello consigáis más ventas e ingresos. Y hoy vengo a hablaros de momentos paranormales del SEO local, que ya hablamos de esto en un episodio anterior, os gustó mucho y me dijisteis que os gustaría que siguiéramos hablando de estos temas porque es poner sobre la mesa casos reales que se están produciendo en diferentes negocios para ver cómo se resuelven. Y bueno, la verdad es que es muy interesante porque son situaciones súper cotidianas en las que vosotros también podéis encontraros. Así que nada, aprenderemos mucho de eso y de eso vamos precisamente a hablar hoy. Y antes de empezar, recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de negocios locales en lauraalfonso.com/newsletter. Y luego también quiero recordaros que tenéis 2 cursos en lauraalfonso.com/cursos, por si queréis realmente profundizar en todo lo que tiene que ver con la visibilidad y el posicionamiento de vuestro negocio. Tenéis por un lado el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, que yo le llamo el Juan Palomo. Oye, no tienes a lo mejor recursos para contratar un profesional y tienes algo de tiempo. Bueno, pues en este curso de casi 6 horas te cuento todos los detalles, los fundamentos, técnicas, estrategias que tienes que llevar a cabo para ver qué está haciendo la competencia, replicarlo, medir qué estás haciendo tú, ver si hay cosas que puedes mejorar. Bueno, un sinfín de cosas. Entonces, este curso realmente puede interesarte mucho si, ya te digo, quieres hacértelo tú mismo. Y luego también tenemos otro curso que es para conseguir más ventas gracias a la confianza que tú despiertas en tu público potencial. ¿Y cómo? A través de la gestión de vuestra reputación con las reseñas. Y es que, claro, las reseñas son un factor de ranking. Y cuando te dejan buenas reseñas es muy fácil responderlas. Pero ¿cómo responderlas cuando no son reseñas tan agradables? Bueno, pues trabajamos una matriz muy interesante para que sepamos cómo debemos hacerlo en función de las características de la reseña. Pero no solo eso, también lo que vemos es, por ejemplo, cómo gestionar reseñas falsas, que cada vez hay más, cómo identificar si tus competidores están llevando a cabo este tipo de prácticas, cómo reportarlo sin que te afecte y con todo eso, ya te digo, mejorar también tu visibilidad, tu posicionamiento y sobre todo la confianza de tus clientes potenciales. Así que nada, en lauraalfonso.com/cursos tenéis estos 2 cursos que os pueden ayudar muchísimo a mejorar vuestra visibilidad y sobre todo a tener más negocio. Y como siempre, damos las gracias al patrocinador de este podcast, Bolsalea, especialistas en packaging sostenible tanto en papel como en tela y además 100% personalizable. Y ya os digo que tienen una variedad increíble, por lo que da igual de qué trate tu negocio. Aquí tienes la solución perfecta para cualquiera que sea el producto que vendas. Por ejemplo, en bolsas de papel las tienes resistentes al agua, ideal para el sector de alimentación o farmacias, de colores, con asas, sin asas y por supuesto de lujo para los negocios más exclusivos y exigentes como las joyerías.
podría estar hablando horas y horas de los productos de Bolsalea, pero si eso, os cuento más sobre ellos la semana que viene. Y si no podéis esperar, recordad que en bolsalea.com tienes la solución sostenible y personalizada para el packaging de tus productos. Y con el código Laura Alfonso, en mayúscula y con 2 A's, Laura Alfonso, conseguirás además un súper descuento. Así que nada, ahí en bolsalea.com tienes la solución perfecta para tu negocio. Y vamos allá, vamos a hablar de los momentos paranormales del SEO local, donde ya os digo que a veces ocurren cosas extrañas y no entendemos el porqué. Y hoy vengo precisamente a contaros 5 casos que se pueden dar en vuestro negocio para que sepáis qué puede suceder y cómo sobre todo podéis resolverlo. El primer caso paranormal se trata de una reseña que aparece en tu ficha de negocio y que pone que es súper reciente, creada a lo mejor hace un día, pero que ya tiene asociada una respuesta desde hace 4 meses. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una reseña que me acaban de dejar tenga una respuesta hace 4 meses, pero si no existía esa reseña? Bueno, pues lo cierto es que existía. ¿Y por qué se produce esta situación? Pues se trata de que sea una reseña que haya sido editada. Entonces, cuando Google ve que una reseña se ha editado, la vuelve a considerar como nueva y pone como fecha de creación de la reseña la fecha de la última edición. Pero si tú en su momento ya respondiste, lógicamente aparece esa respuesta asociada. Así que bueno, no es un caso paranormal, pero sí que es cierto que es un caso que a veces sorprende y nos vuelve así un poco locos. Bueno, pues que sepáis que se trata de eso. Y de hecho, esto es muy interesante y os vengo a recordar un caso que os ejemplifiqué hace tiempo, donde había un cliente psicópata que puso una reseña negativa a un negocio, el negocio respondió, pero como estaba tan enfadado, esa reseña la editaba continuamente, todas las semanas o todos los meses, no recuerdo ahora mismo la periodicidad. Entonces, ¿qué ocurría? Que esa reseña aparecía continuamente como nueva, entonces aparecía destacada con la etiqueta de nueva por parte de Google y encima aparecía en primeras posiciones. Entonces era un quebradero de cabeza para el negocio. Y bueno, en este caso que os pongo en las notas un ejemplo y un pantallazo de este caso que os pongo de manifiesto, pues la reseña es positiva, o sea que no hay ningún problema. Pero ya os digo que como os encontréis con un cliente de estos pesaditos que quiere vengarse bien, pues os podéis encontrar con reseñas editadas continuamente y por tanto aparecen todo el rato como nuevas. Así que bueno, esta es la explicación de este primer caso paranormal. Vamos al segundo caso, que más que un caso paranormal, yo diría que es una pregunta bastante frecuente con la que me encuentro. Y es, oye, voy a abrir en mi negocio una nueva línea de actividad. ¿Puedo abrir otra ficha? La verdad es que es una pregunta muy común y lógica, porque es muy tentador. Oye, si voy a abrir otra línea de actividad, pues abro una nueva ficha, con la ficha antigua sigo posicionando mi negocio tradicional y con la ficha nueva intento posicionar para la nueva actividad. Y con cada una estoy posicionando en diferentes aspectos porque la categoría es distinta. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un negocio relacionado con servicios de estética. Pues haces masajes faciales, masajes corporales, temas para liposucción, retención de líquidos, etcétera. Lo que viene a ser un negocio de estética. Y decides ampliar tu actividad vendiendo productos de cosmética. Pues lo que os digo, muy tentador. Ficha que tenga categoría principal, centro de estética, donde está toda la actividad de mi negocio tradicional, y voy a abrir una nueva ficha donde la categoría principal sea tienda de cosméticos o tienda de productos de belleza. Pues bien, esto no se puede hacer porque esto solamente está permitido para determinados negocios, como pueden ser los negocios de abogados, como pueden ser los negocios relacionados con la salud, tema de concesionario de coches si también tienes la parte de taller unida, y también en temas de inmobiliarias. Pero para el resto de negocios esto no está dentro de los términos de servicio y los acuerdos de servicio de Google. Por eso no lo puedes hacer, pero es que esto no es ningún problema.
porque el hecho de que la categoría principal de una ficha sea normalmente para la que mejor ranques no significa que no puedas rankear para las secundarias, y máxime cuando están muy relacionadas. Y además, ¿para qué vas a llevar a cabo un esfuerzo adicional en generar contenidos para las dos fichas, mantenerlas? Incluso a lo mejor te planteas hasta crear una nueva web, una que sea un e-commerce donde vendas los productos de cosmética y la otra que era más informativa la mantienes. Que no hay que complicarse tanto. Ten solo una ficha, genera bien contenido en la misma, tenla actualizada con la parte de productos y con la parte de servicios, y de verdad que puedes rankear súper bien. Y además lo que tienes que hacer es apuntar a la home, y en la home tienes que poner en valor lo que es tu propuesta de servicios, tanto los que tienes en categoría principal como los que tienes en categoría secundaria, y te aseguro que puedes rankear para los dos tipos de servicios que ofreces. Así que no te vuelvas loco, porque eso, ya os digo, no está permitido dentro de la política de servicio y además te va a dar más trabajo. Así que nada, haz las cosas bien y ya te digo que se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y ya que hemos estado hablando que hay negocios que pueden tener más de una ficha, aquí viene otra de las preguntas más frecuentes que yo me suelo encontrar. Oye, ¿puedo fusionar la ficha de un profesional con la de mi negocio? Imagínate que eres un negocio que trabaja un profesional y que este se va y no quiere llevarse su ficha, porque de hecho el otro día veía un caso de este tipo. O también puede ser que el profesional se jubile y bueno, deja ahí su ficha. Oye, pues si tiene una ficha bien trabajada con buenas reseñas, puedes plantearte, porque ya os digo que es muy tentador, fusionar esa ficha con la tuya. ¿Se puede hacer? Bueno, pues no se puede hacer, porque esa ficha le pertenece solo a él, al profesional, y habla de su buen o mal hacer y no de tu negocio. Por tanto, no puedes hacerte con esa ficha y fusionarla. Lo que tienes que hacer realmente es ver qué ha hecho esa ficha, si realmente destaca sobre la tuya. ¿Para qué? Para ver cómo lo está haciendo y ver en qué posiciones y para qué términos se está posicionando mejor, y de esa manera establecer un plan de acción que te ayude a mejorar tu visibilidad. Pero ya os digo que fusionarla con la de tu negocio no es posible. Cuarta cuestión, imaginemos que tenemos dos negocios distintos en la misma dirección y con un mismo número de teléfono. ¿Esto ayuda o no ayuda? Pues la verdad es que ayudar no ayuda mucho. Vamos a poner un ejemplo. Nos podemos encontrar a lo mejor pues dos personas que trabajan en el mismo sitio y que son autónomos. Entonces, bueno, cada uno tiene su ficha. Pero resulta que dicen, oye, ¿para qué nos vamos a complicar? Compartimos gastos si tenemos el mismo número de teléfono. ¿Esto ayuda o no ayuda? Bueno, pues la verdad es que no, y de hecho confunde bastante a Google. Y de hecho os he puesto un ejemplo de dos autónomos que comparten un mismo espacio, pero esto se da muchísimo en los espacios de coworking. ¿Qué hacer? Bueno, pues lo mejor que puedes hacer es contratar un número geográfico que puedas traquear y que redirijas precisamente a la centralita de este espacio de coworking o al teléfono común que tengas en ese espacio que hayas contratado con el otro autónomo, para que de cara a Google haya dos números de teléfono distintos. Si no, ya te digo que le puedes confundir y puedes tener un problema de posicionamiento y ranqueo. Siguiente cuestión, la quinta. Pues había dicho que eran 5 aspectos que íbamos a tratar hoy, ¿no? Pero al final vamos a hablar de 6. Bueno, pues la quinta cuestión, y este sí que puede ser un tema paranormal, no tanto una pregunta. Imagínate que no recibes respuesta de Google cuando estás reclamando diferentes cuestiones. Por ejemplo, cuando estamos luchando contra el spam que están llevando a cabo pues diferentes negocios. Imagínate que te estás encontrando con que están apareciendo nuevas fichas y son de negocios que no existen. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer en estos casos? Bueno, pues hay 3 aspectos a hacer. Lo primero es irte al Knowledge Panel de la ficha y sugerir una edición. Eso es lo primero. Luego, lo segundo es acudir al centro de asistencia de Google y rellenar el formulario con tu problemática y petición. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y luego también, si no consigues nada con esto, puedes acudir al foro de ayuda en la comunidad de Google Business Profile para que te ayuden con el caso. Te recomiendo, ojo, que cuando vayas al foro de ayuda de la comunidad de Google Business Profile, nunca des información personal de tu negocio ni pongas información detallada de la acción
acción no permitida de la competencia y que precisamente quieres denunciar. Y por supuesto ni pruebas de ello. Solo indica el ID de la petición que hayas realizado en el centro de asistencia de Google. Porque ahí en ese ID sí que estará todo el detalle, así que no hace falta, digamos, que descubras públicamente todas tus cartas, porque lo que puedes conseguir si lo haces, porque hay mucho spammer en este mundo y mucho hacker, pues es que te encuentres con acciones de ataque a tu ficha por parte de esos spammers. Así que nada, no interesa, perfil bajo, ir reclamando, y si ya te digo que no os hacen caso en la edición, tampoco en el centro de asistencia de Google, pues ya vas al foro de ayuda y terminas de pedir ayuda. Dicho esto, si ninguna de las acciones que llevas a cabo por estas 3 vías tiene resultado, y más que eso, nadie te da feedback, porque cuando tú, por ejemplo, pones una reclamación en el centro de asistencia de Google, recibes un email diciendo, oye, se ha abierto la reclamación, este es tu ID y todo esto. Bueno, pues ni siquiera recibes ese tipo de emails. Esto significa que tu perfil como local guide ha sido suspendido. Suele significar en la mayor parte de los casos eso. Entonces, chequea por tanto tu cuenta como local guide, creo que es localguide.com, y ahí te dirá si tu cuenta ha sido suspendida o no. Y si está suspendido, pues ya sabrás que por eso Google no hace caso a tus peticiones e indicadores. Así que mucho cuidado también que hacemos como local guides, que a lo mejor cuando necesitemos realmente ayuda no nos hacen caso por haber a lo mejor llevado a cabo acciones no permitidas. Y vamos con el último caso de efectos paranormales en el SEO local, y es cuando no aparece tu negocio en búsquedas navegacionales. Recuerdo que las búsquedas navegacionales son aquellas donde el usuario está buscándote precisamente por tu nombre, que sabe que quiere, digamos, buscarte a ti. Y en este caso se estaba dando una situación bastante interesante, y se trataba de un hospital de Brooklyn. Entonces imaginemos que es XY Hospital Brooklyn, y resulta que no aparecía en el local path ni en Knowledge Panel buscándole por XY Hospital Brooklyn, pero sí que aparecía cuando buscabas Hospitales Brooklyn sin poner su nombre. ¿Cómo es posible? Ahí la respuesta que les estaban dando era que seguramente se pudiera estar produciendo un filtrado de ficha, y yo sin embargo no creo que sea ese el problema. ¿Por qué? Porque si se hubiera producido un filtrado de ficha, ni siquiera aparecerías por esas búsquedas generales de hospitales de Brooklyn, sino que el problema está en que no apareces cuando te están buscando precisamente por tu nombre. Entonces aquí tienes un problema de marca, y tienes realmente que abrir una reclamación o una incidencia en el centro de asistencia de Google. Aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues es raro que un hospital tenga esos problemas de marca, porque normalmente los hospitales son marcas conocidas y normalmente suelen tener una entrada en Wikipedia, que no, pues estaría genial si pudieras conseguirlo, pero no todos los mortales tienen las opciones de conseguir que le hagan una entrada en Wikipedia. Pero eso sin duda puede ayudar. Y bueno, la verdad es que aquí ya os digo que este hospital de Brooklyn está en vías de solucionarlo, sabe que tiene un problema de marca, que Google no se lo está reconociendo y está reclamando. Entonces, bueno, la verdad es que estoy siguiendo ese caso, a ver si lo resuelve, y cuando lo resuelva ya os contaré si lo consigue, que espero que sí, a ver cómo lo ha hecho. Y poco más, esto eran los no 5, sino 6 casos que venía a contaros hoy, y espero que os haya resultado de interés y sobre todo que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Amazon Music, y me ayudaríais muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana!